Lo odió más que a nadie. Durante décadas lo ocultó detrás de sonrisas públicas, discos premiados y giras interminables, pero en las madrugadas silenciosas de Madrid ese nombre volvía a aparecer como una sombra que no sabía morir. Rafael Ithier aprendió muy pronto que el éxito no protegía a nadie del veneno de la traición. En los estudios cerrados, donde la luz apenas tocaba el suelo, él repasaba viejas cintas que nunca quiso destruir. En una de ellas se escuchaba la voz de quien lo hirió más profundamente. Una voz cálida para el público, pero afilada en privado. Una voz que había convertido la música en territorio de guerra. Aquella noche, años después de haber conquistado escenarios españoles, Ithier se quedó inmóvil frente a la consola apagada. La ciudad dormía. Solo se oía el leve zumbido de un ventilador antiguo y su respiración entrecortada cuando recordó el momento exacto en que perdió la fe en ese artista. Una gala televisiva donde el aplauso no era para él, un comentario sutil pronunciado a propósito para hundirlo, la prensa dedicó titulares que lo destrozaron y que aún hoy ninguno de sus seguidores conoce. Esa herida se convirtió en un secreto que él llevó con la misma disciplina con la que dirigía cada nota de su música. Detrás de su elegancia había un temblor oculto. Detrás de su fama había un silencio que se volvía insoportable cada vez que los recuerdos regresaban sin aviso. Lo que nadie imaginó es que 5 figuras de la industria española marcaron de manera brutal su trayectoria. 5 sombras que se cruzaron en su camino y dejaron cicatrices imposibles de borrar. Algunas lo engañaron frente a miles de espectadores, otras lo manipularon desde los despachos donde se decidía qué artista merecía brillar y cuál debía desaparecer. Pero una de ellas fue la más dolorosa, la más inesperada, la que transformó su éxito en una prueba interminable. Hoy, por primera vez, el secreto se abre. Y la historia que siempre se evitó contar emerge desde el lado oculto de la música española. Antes de revelar la lista, debemos recordar quién era realmente Rafael Ithier. Rafael Ithier no nació rodeado de privilegios ni de focos. Llegó a España con una maleta pequeña, un cuaderno manchado de anotaciones y una convicción que muchos consideraron ingenua. Creía que la música tropical podía respirar en tierra española, que podía mezclarse con la tradición, con la copla, con el pop melódico que dominaba la radio y con el espíritu teatral que definía la televisión de la época. Sus primeros pasos fueron duros. Los productores lo recibían con sonrisas cortas y decisiones cerradas. Le repetían que su sonido no encajaba, que era demasiado extranjero, demasiado atrevido, demasiado arriesgado para un país que aún buscaba su nueva identidad cultural. En los pasillos de las discográficas escuchó comentarios que nadie se atrevía a decirle de frente. Lo llamaban invitado, lo llamaban experimento, lo llamaban moda pasajera. Pero él seguía componiendo en habitaciones pequeñas, donde el eco le devolvía una fuerza que empezaba a olvidarse. Cuando por fin logró entrar en programas de televisión, los aplausos llegaron con un precio, las presiones crecieron. Las alianzas dentro de la industria eran frágiles. Los artistas prometían apoyo y lo retiraban al instante siguiente. Los directivos apostaban por él un día y al día siguiente lo dejaban fuera de un proyecto sin explicación alguna. Hubo noches en las que caminó solo por Gran Vía preguntándose cuántas veces más debía demostrar lo que valía. Y aún así el público empezó a escucharlo, empezó a reconocer su nombre, empezó a entender que su música no buscaba imitar nada. Traía un pulso propio, una raíz distinta, un color que nunca antes había sonado igual en España. Con la fama llegó el respeto, pero también llegaron los celos. Los mismos artistas que lo aplaudían en público lo criticaban en privado. Algunos temían perder espacio, otros no soportaban que un músico con acento diferente se ganara el cariño de la audiencia.
En entrevistas en Camerinos en Cenas después de las grabaciones, Itier empezó a notar miradas que cambiaban silencios, que lo apartaban elogios, que en realidad eran advertencias. Y mientras su carrera crecía, también crecían las heridas que escondía con disciplina férrea. 5 figuras, 5 nombres muy conocidos por el público español marcaron esas cicatrices que llevó durante toda su vida. Número 5. Julio Iglesias fue el que más lo hirió en los inicios. Cuando Rafael Itier comenzó a abrirse paso en la televisión española, sabía que competir con figuras consagradas era inevitable, pero nunca imaginó que el choque más doloroso vendría de alguien cuya sombra cubría todo el panorama musical. El conflicto nació en un estudio de grabación donde ambos coincidieron para un especial televisivo. Itier presentó un arreglo tropical que sorprendió al equipo técnico, pero la reacción de Julio fue fría. Un comentario dicho en voz baja, aunque perfectamente audible, marcó el inicio de la fractura. Afirmó que el estilo de Itier no tenía lugar en la nueva España que buscaba elegancia internacional. Aquella frase recorrió el plató como un susurro envenenado. La prensa la recogió sin nombrarlo directamente, pero todos sabían a quién señalaban cuando hablaban del músico extranjero que intentaba colarse en la élite. A partir de ese día, cada encuentro se convirtió en un duelo silencioso. En una entrevista para una revista de gran tirada, Julio habló sobre la importancia de preservar la esencia española en la música. No mencionó nombres, pero los periodistas entendieron la insinuación y publicaron titulares que ridiculizaban la mezcla sonora de Itier. Durante semanas, él observó cómo sus propuestas eran rechazadas por directivos que antes lo habían apoyado. Los programas que ya tenía pactados empezaron a reestructurarse, dejando su participación en el aire hasta desvanecerse por completo. La noche más humillante llegó en una gala transmitida en directo. Itier había trabajado en arreglo para una actuación conjunta que prometía ser histórica. Sin embargo, a pocos minutos del inicio, un productor le comunicó que el número había sido modificado y que su participación ya no era necesaria. Desde un rincón entre cámaras y cables, vio cómo Julio interpretaba una versión suavizada del tema original, sin mencionar que el concepto había nacido de las manos de Itier. El público aplaudió con fervor, mientras él sintió como una parte de su confianza se quebraba para siempre. Aquel silencio impuesto, aquella invisibilidad deliberada, fue más cruel que cualquier crítica abierta, y nunca lo perdonó. Número 4. Rafael transformó la rivalidad en veneno desde el primer encuentro. Rafael era un astro absoluto de la televisión, dueño de un estilo dramático que España adoraba. Y Rafael Itier llegó a ese mismo escenario con un sonido que muchos consideraban demasiado arriesgado para convivir con el brillo impecable del cantante. El origen del conflicto fue una invitación al programa más visto de la temporada. Itier presentó una propuesta rítmica que buscaba romper la estructura tradicional del show, pero Rafael se mostró incómodo desde el ensayo. No lo dijo abiertamente, aunque sus gestos bastaron para que todos entendieran que no quería compartir protagonismo con un músico al que consideraba disruptivo. A lo largo de la semana los rumores crecieron. Algunos miembros de la producción contaron que Rafael había expresado su temor de que el estilo tropical de Itier ensombreciera la elegancia del formato. Otros aseguraron que presionó para que se ajustara la iluminación y el tiempo de pantalla, de modo que su número siguiera siendo el centro absoluto del especial. Así empezó el desgaste. Los periódicos insinuaron que la presencia de Itier no encajaba en un programa que históricamente premiaba la teatralidad de Rafael. Las críticas se volvieron más duras cuando un columnista escribió que ciertos artistas llegados de fuera pretendían modernizar un espectáculo que no necesitaba ser tocado. Itier entendió inmediatamente a quién se referían.
El momento decisivo ocurrió durante la grabación final. Ithier debía abrir la segunda mitad del programa con un arreglo que había preparado durante semanas. Sin embargo, minutos antes de salir, un productor le comunicó que el orden había cambiado por razones artísticas. Desde el fondo del plató, Ithier vio cómo Rafael realizaba una actuación prolongada que ocupó el espacio que le correspondía a él. El público no sabía nada, pero Ithier sí. Había sido desplazado con precisión quirúrgica. Cuando terminó la emisión, nadie se acercó a explicarle lo sucedido. Ni una palabra, ni una mirada, solo el eco de los aplausos dirigidos a otro. Esa noche comprendió que la competencia profesional podía ser más cruel que cualquier ataque directo. Para él, aquella humillación nunca dejó de doler. Esa herida jamás sanó. Número 3. Rocío Jurado destruyó lo que más valoraba sin levantar la voz. Cuando Rafael Ithier conoció a Rocío Jurado en un programa especial dedicado a los grandes de la música, creyó haber encontrado a una aliada. La admiraba profundamente y pensaba que su potencia vocal podía abrazar el ritmo tropical sin perder la esencia española. Pero la realidad fue distinta. El origen del conflicto nació durante la preparación de un número conjunto que prometía unir dos mundos musicales. Ithier trabajó en un arreglo complejo lleno de matices diseñado para resaltar la fuerza de Rocío. Ella lo aprobó en la primera reunión, aunque sus ojos dejaron entrever una duda que él no supo interpretar. Con el paso de los días, el clima se volvió extraño. Los asistentes de Rocío empezaron a sugerir cambios sutiles, pequeñas modificaciones que acumuladas borraban la identidad del arreglo original. Ithier aceptó al principio creyendo que era parte del proceso, pero pronto entendió que estaban desmontando su trabajo pieza por pieza. Cuando la prensa se enteró del proyecto, comenzaron a circular artículos que insinuaban que la mezcla entre flamenco y tropical era un experimento arriesgado que solo podía sostener Rocío. Ninguno mencionaba el trabajo de Ithier. Él veía cómo su nombre desaparecía de los titulares, mientras el de ella ocupaba toda la atención mediática. El momento de la humillación llegó el día del ensayo general. Ithier acudió al plató convencido de que al fin escucharían la versión definitiva del número. Sin embargo, cuando la orquesta empezó a tocar, comprendió lo sucedido. El arreglo ya no era suyo. Habían sustituido la base tropical por una estructura más tradicional, más cómoda para la prensa y más acorde a la imagen poderosa de Rocío. Ella interpretó la pieza con brillantez, pero ni una sola nota pertenecía a la versión que él había construido. Permaneció de pie silencioso mientras los técnicos celebraban el resultado y los productores felicitaban a la cantante por modernizar el flamenco con su propia visión. Nadie mencionó a Ithier. Nadie recordó que aquella idea había nacido de él. Aquella tarde, al salir del plató, sintió como algo se desprendía dentro de su pecho. No era solo la pérdida de un trabajo, sino la certeza de que su talento podía ser borrado sin resistencia cuando alguien más poderoso decidía ocupar su lugar. Ese recuerdo lo persiguió hasta el final. Número 2, Camilo VI, fue una herida que nunca dejó de sangrar en silencio. Cuando Rafael Ithier coincidió con Camilo VI en un especial dedicado a las nuevas fusiones musicales de los 70, imaginó que encontraría respeto mutuo entre dos artistas que venían de mundos distintos pero con ambiciones claras. El origen del conflicto fue una simple reunión creativa. Ithier propuso un arreglo tropical sofisticado para una canción que Camilo planeaba interpretar en un programa de máxima audiencia. Camilo escuchó en silencio sin reaccionar y al final respondió con una sonrisa corta que nadie supo leer. Días después, la prensa publicó que Camilo estaba trabajando en una versión revolucionaria del tema, mezclando ritmos internacionales con su estilo único. Nunca mencionó a Ithier. Aquello fue solo el comienzo. En entrevistas posteriores, Camilo habló con una seguridad casi quirúrgica
sobre la importancia de renovar la música española sin depender de influencias externas. Los periodistas entendieron el mensaje. Varias columnas insinuaron que ciertos músicos que buscaban introducir estilos foráneos estaban desordenando la esencia nacional del pop español. Itier leyó cada línea sabiendo que se referían a él. Las consecuencias se hicieron sentir en cadena. Una grabación conjunta que ya estaba aprobada fue cancelada sin explicación. Un productor le confesó en privado que Camilo había expresado su incomodidad con la idea de compartir protagonismo con un músico cuyo estilo podía resultar demasiado dominante. La humillación definitiva llegó durante la presentación oficial del álbum de Camilo. Itier fue invitado a la rueda de prensa creyendo que su nombre aparecería en los créditos del arreglo original. Cuando leyó el dossier no encontró ninguna mención. La base rítmica que él había diseñado aparecía transformada apenas irreconocible, pero cargada con la firma exclusiva de Camilo. El público aplaudió la innovación, mientras Itier permanecía al fondo de la sala inmóvil, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. La prensa celebró la genialidad de Camilo, sin saber que la semilla de aquella idea había sido suya. Aquella tarde aprendió que no todos los artistas buscaban aliados. Algunos solo necesitaban una sombra que pudieran absorber y después borrar, y nunca lo perdonó. Número 1, Maciel. Ese nombre ardió en su silencio durante décadas. Maciel no fue solo una figura poderosa en la música española, fue un torbellino mediático capaz de modificar carreras enteras con una sola frase. Cuando Rafael Itier llegó a España, ella ya era un símbolo indiscutible. Él la admiraba desde lejos, pero pronto descubrió que la distancia era el único lugar donde la admiración podía sobrevivir. El origen del conflicto nació en un programa especial donde ambos coincidieron para una mesa redonda sobre la evolución de la música en televisión. Itier habló con humildad sobre la importancia de abrir espacio a nuevas fusiones, mientras Maciel respondió con un comentario que cayó como un golpe seco. Dijo que la música española debía protegerse de modas importadas que venían a desordenar lo que estaba perfectamente construido. El público rió, la prensa tomó nota e Itier entendió que no era una opinión, era un ataque. A partir de ese día, cada aparición pública de Maciel se convirtió en un riesgo. En entrevistas dejaba caer observaciones ambiguas sobre artistas que buscaban llamar la atención mezclando géneros que no pertenecían a esta tierra. Nunca dijo su nombre, pero la industria sabía descifrar los mensajes. Los productores empezaron a verlo como una apuesta arriesgada. Los directores de programas retrasaban su participación sin explicaciones, las discográficas evitaban comprometerse y todo se intensificó cuando la prensa tituló una de las frases más comentadas del año: "La música española no necesita adopciones tropicales". Aquello recorrió el país como una sentencia. La humillación definitiva llegó en una gala televisiva en la que Itier debía presentar un nuevo arreglo que mezclaba ritmos españoles con su estilo característico. Era un momento crucial para demostrar su valía ante un público masivo. Minutos antes de salir al escenario, un productor le comunicó que su número se cancelaba por problemas de tiempo. Desde la oscuridad del backstage, vio cómo Maciel ocupaba los minutos que habían sido reservados para él. Y mientras el público la ovacionaba, ella lanzó una frase aparentemente inocente pero devastadora. Al final, lo auténtico siempre prevalece. Nadie necesitó más contexto. Itier sintió como la sala entera lo borraba sin siquiera mirarlo. Aquel instante marcó el punto más frío de su carrera en España. Ese recuerdo lo persiguió hasta el final. Al mirar hacia atrás, Rafael Itier entendió que la música nunca fue solo un escenario iluminado. Fue un territorio donde la admiración convivía con el miedo, donde el talento podía elevar a un artista o destruirlo sin dejar rastro. Las 5 figuras que marcaron su camino no fueron simples rivales, fueron heridas que crecieron en silencio, golpes que no se vieron en directo, pero que repercutieron
en cada decisión, en cada nota que eligió, en cada puerta que se cerró sin explicación. Julio Iglesias lo llevó a comprender que el éxito podía volverse una sombra capaz de borrar a quienes intentaban acercarse. Rafael le mostró que la elegancia también podía ser un arma silenciosa cuando se trataba de conservar un trono. Rocío Jurado le recordó que la admiración podía romperse con un solo gesto si el poder mediático decidía proteger su propia narrativa. Camilo VI transformó una colaboración prometedora en una lección amarga sobre la propiedad del talento y la fragilidad del reconocimiento. Y Maciel, la figura más devastadora en su memoria, le demostró que una frase dicha en el momento justo podía alterar una carrera entera. No fueron enemigos declarados, fueron ecos que resonaron en su trayectoria, presencias invisibles que moldearon su destino dentro de la industria española. Cada uno dejó una marca distinta, una cicatriz que Itier aprendió a ocultar detrás de la disciplina y la dignidad, pero la verdad es que ninguna se borró. Con los años comprendió que la fama tenía un precio que solo quienes la vivían desde dentro podían entender. El público veía aplausos, él recordaba silencios. El público veía brillo, él recordaba ausencias. El público veía éxito, él recordaba las veces que tuvo que empezar de nuevo para no desaparecer. Por eso su historia jamás se borra.